Planeta Fácil en Radio 5. ¿Sabes cuántas personas con discapacidad hay en el mundo? En nuestro planeta vivimos más de 1.000 millones de personas con discapacidad. Esta fue una de las muchas cosas que aprendimos en la Cumbre Mundial de la Discapacidad, celebrada en Berlín hace un mes. Hola, a Berlín viajamos con Planeta Fácil, un programa de radio fácil de entender, donde te hablamos de los temas que nos preocupan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como yo. Mi nombre es Simón Marco González y espero que te interese lo que hoy te vamos a contar. Empezamos con el programa. Seguro que has oído hablar en los medios de comunicación de las cumbres mundiales. Tal vez pensarás que se están refiriendo a alpinismo, o sea, a escalar montañas. Pero las cumbres mundiales son en realidad reuniones internacionales donde se juntan representantes de gobiernos y de asociaciones para hablar de temas importantes como los derechos de las personas. En la Cumbre Mundial sobre Discapacidad de Berlín participaron 4.000 representantes de asociaciones y de gobiernos procedentes de los 5 continentes. Allí también estuvimos nosotros y quisimos charlar con Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión España. Ella viajó al frente de la delegación española más numerosa, en la que también estaban 3 activistas con discapacidad intelectual. La presidenta de Plena Inclusión aprovechó esta importante cita para reunirse con organizaciones de la discapacidad de México, Argentina, Colombia o Italia. Por eso le preguntamos por qué merece la pena estar en esta cumbre. El Congreso tiene un objetivo final que es que cada grupo, cada persona le plantea a su gobierno, que es quien tiene después su contacto directo, una hoja de ruta sobre las principales reivindicaciones que tenemos, ¿no? También nos encontramos con Carlos Rueda, que es el codirector de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de España. Carlos se fijó en la declaración del rey de Jordania, que pidió a los gobiernos que dediquen el 15% de los presupuestos mundiales de cooperación internacional para temas de inclusión. Y esto lo dijo porque el 15% de la población mundial tiene discapacidad. Pero, además, hubo otras intervenciones que le interesaron a Carlos. Lo que dijo el rey de Jordania me pareció una cosa muy importante. Luego también me pareció muy importante lo que dijo uno de los exponentes sobre poner accesibles los bancos para las personas con discapacidad. Y me quedo también con el director de las Paralimpiadas, que hay que mejorar los estadios para las personas con discapacidad y que haya todavía muchísima más discapacidad, pero no se trata de física, sino intelectual. Y yo creo que esa es una de las grandes metas que yo creo que tienen las personas con discapacidad intelectual, participar en unas Paralimpiadas. En la Cumbre Mundial de la Discapacidad hablaron ministros y ministras de países como Alemania, Jordania o el Reino Unido, pero también decenas de activistas con discapacidad que denunciaron que todavía queda un largo camino para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que el resto de la población. Una de estas denuncias se la escuchamos a una autogestora con discapacidad intelectual del Líbano, un pequeño país de Asia. Ana Martínez, otra activista española por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, estuvo presente en esa conferencia. Lo que me ha llamado la atención es la fuerza con la que se expresó una persona que realmente sí que tiene grandes necesidades de apoyo, pero se supo expresar
y encima me gustó porque tenían su tiempo. No tenía prisa, tenía su tiempo. Y tiene una voz fuerte, clara y justa. Como había mucha gente y todo el mundo hablaba un montón, había mucho ruido por todos los lados. Seguro que lo escuchas de fondo en la respuesta de Paola Gelonche, subsecretaria de Discapacidad de la ciudad de Buenos Aires. A ella también le pedimos que destacara las declaraciones que más le hubieran aportado de todas las escuchadas en la cumbre. Lo que me llamó mucho la atención fue como un uso de palabras muy interesante, es decir que la inclusión no es una opción, que los derechos no son negociables y que la accesibilidad es esencial. Y creo que de esa combinación de estos tres mensajes de las autoridades que abrieron el Congreso se trata la cosa. Os tengo que confesar que la experiencia de asistir a esta cumbre mundial de la discapacidad fue fantástica. Allí pudimos conocer cómo viven en los diferentes países la lucha por los derechos de millones de personas que todavía son invisibles para sus gobiernos. Mónica Cortés, directora de ASDAUM Colombia, valora la imagen de unidad que dieron en la Cumbre Mundial de Berlín las organizaciones de la discapacidad de los 5 continentes. Valoro mucho el espacio de sentirnos acompañados. A veces en el activismo por los derechos de las personas con discapacidad uno cree que somos pocos creyendo en el derecho, y aquí uno siente que somos muchos. Puede que no, puede que seamos poquitos de cada país, pero sumamos muchos y eso da mucho ánimo, mucha fuerza. Y ahora toca despedirse. Cada mes tenemos una cita contigo aquí en Planeta Fácil. Escuchas un espacio informativo fácil de entender que produce Plena Inclusión España gracias a un acuerdo con Radio 5 Todo Noticias de Radio Nacional de España. Ya sabes, la radio pública. Si quieres oír programas anteriores de Planeta Fácil Radio, búscalos en los canales que Plena Inclusión tiene en Spotify o YouTube. Además, nos puedes encontrar en RNE Audio, la plataforma de podcast de Radio Nacional de España. Te recuerdo que me llamo Simón Marco González y que cada mes te acerco a este espacio de radio único, el mundo que vivimos las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como yo. Nos escuchamos dentro de un mes en el próximo Planeta Fácil. Hasta entonces, adiós, adiós.